Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. En este lunes hay paro del transporte pesado, estaremos hablando de este tema, estaremos hablando de la retirada anunciada del vocero presidencial, Riester, que dice que se va y no se va, pero no renunció. Bueno, aclararemos la situación. ¿Se podrán comprar pasajes al exterior en moneda nacional? Sí y no. Les vamos a contar el detalle de esto. Y bueno, en México, el triunfo anunciado de la candidata de Morena. Estas son las noticias más importantes de esta jornada y arrancamos con los bloqueos. Cacho, ¿qué magnitud tienen estos? Hola Amalia, hola amigos del planeta. Estamos transmitiendo desde esta tarde. Lo hemos hecho para saber cómo se desarrollaban los acontecimientos relacionados con los bloqueos. Ha habido una gasificación de parte de la policía en la carretera que une La Paz con Oruro, a la altura de La Pacheta. Muchas personas deben conocer este lugar, que es una especie de lomita donde trepan los vehículos para luego encimarse por la meseta, por el altiplano hacia Oruro. Ha habido una dura gasificación de los policías, han tomado control de este punto y en este momento está expedita la carretera que une La Paz-Oruro, que es una de las rutas que estaba bloqueada, porque las principales interrupciones, Amalia, están desde Oruro-Potosí, Oruro-Tambo Quemado, Oruro hacia La Paz y Oruro hacia Cochabamba, en el cruce de Caihuasi. Entonces, esos son los principales bloqueos, aunque también hay bloqueos partiendo de Cochabamba, y en Santa Cruz no se ha bloqueado todavía. Se hizo una protesta en las puertas de la refinería de Palmasola, pero que ha sido también suspendida, y están analizando si mañana van a ingresar ya en bloqueo hacia el norte cruceño, hacia otros departamentos. Pero en este momento no hay, y por tanto podemos decir que se está aplicando la medida básicamente del occidente del país, entre Cochabamba y Oruro, y La Paz también está de alguna manera expectante. Se interrumpieron las salidas de los viajes terrestres precisamente para que la gente no quede varada en medio camino. Podríamos decir que los bloqueos son parciales, de menor intensidad de lo que se esperaba, y el gobierno debe estar satisfecho. Logró un acuerdo con unas cooperativas y con algún transporte de pasajeros hacia el exterior. Por supuesto, son acuerdos que no resuelven el problema. Como fuera, Cacho, esta medida de presión, este anuncio ya es la campanada a un conflicto muy grande, y es la falta de dólares en el país, que está paralizando gran parte de la actividad comercial, comercio exterior, comercio dentro del país, encareciendo la compra de insumos y por lo tanto encareciendo el producto final. En fin, la falta de dólares es un jaque, no sé si mate, pero un jaque al Poder Ejecutivo. Es un autogol, porque no se lo está haciendo nadie, solo ellos se lo están haciendo, y no hay forma, no hay un indicio, una luz al final del túnel que diga los dólares van a reaparecer. Es una protesta de un sector muy importante del país, que no ha sido masivo, etcétera. Eso es secundario desde mi punto de vista. Lo importante es la campanada de un sector que dice no aguanto más. Eso es muy importante. Y luego saldrán los comerciantes minoristas, saldrán otros sectores. En fin, se viene una ola de protesta que será cada vez mayor. Y eso también repercutió en la venta o compra-venta de pasajes al exterior. Esto era muy grave porque el primer anuncio de la organización IATA, que centraliza esta actividad, era muy alarmante. ¿Qué sabes de esto, Cacho?
Bueno, lo que ocurrió, Amalia, es que el sábado se conoció un comunicado interno de IATA a varias agencias de viaje en el país. Esto salió desde Sucre, fue una iniciativa de nuestro colega Iván Ramos de Sucre, y claro, generó muchísima preocupación porque el comunicado interno daba cuenta de la suspensión de la venta de pasajes aéreos internacionales en bolivianos. Y por tanto, a partir del 20 de este mes, todos los pasajes tendrían que ser comprados en dólares, como tú explicas, con semejante carencia de la divisa estadounidense. Bueno, se movilizaron por su lado el gobierno, las propias agencias de viajes, y ayer en la mañana, este domingo, se publicó un nuevo comunicado, pero además hubo una comunicación oficial de la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones, de su director, coincidiendo en que todo vuelve a la normalidad, según lo que han señalado estas autoridades y el comunicado nuevo de la IATA, en sentido de que se van a poder comprar pasajes aéreos internacionales en bolivianos o en dólares. Si la gente tiene disponibilidad de dólares, podrá hacerlo en la moneda extranjera, pero se mantiene que se pueda comprar en bolivianos porque se llegó aparentemente a un acuerdo con el banco que en el país hace la conversión de la moneda de bolivianos a dólares, y que ese era el origen de la suspensión de la compra de pasajes en bolivianos. Así que, según las autoridades y los representantes de IATA, se ha solucionado el problema y nuevamente todo vuelve a la normalidad y uno puede comprar tickets en bolivianos o en dólares. Bueno, el comunicado oficial de IATA dice, aclara a los pasajeros bolivianos que podrán seguir adquiriendo sus pasajes aéreos domésticos e internacionales pagando en bolivianos o moneda extranjera a través de la red de las distintas agencias de viaje en el país. Hasta ahí, clarísimo. Refrenda lo que tú acabas de decir. El segundo párrafo me parece un poquito confuso. Dice, esta aclaración se realiza ante la decisión del Banco Nacional de Bolivia de suspender a partir del 20 de junio el servicio de conversión de moneda que brinda a las agencias de viaje de Bolivia. O sea, el banco decidió, ya no les voy a hacer la conversión, búsquense otro, ¿verdad? Y dice, se trata de una decisión tomada única y exclusiva por el Banco Nacional de Bolivia, en la que IATA no tiene ninguna injerencia. Asimismo, la medida impuesta por el Banco Nacional solo tendrá efecto para las agencias a las que el banco les brindaba este servicio y no afectará el proceso de venta de las aerolíneas a los usuarios. O sea que si uno va a comprar a una agencia de viajes y el banco de esa agencia de viajes no le quiere cambiar esos bolivianos del cliente a dólares, ahí se acaba la compra de pasajes, Cachito. El problema sigue por abajo. Sí, salvo que hayan definido que otro banco se haga cargo de esta conversión, que podría ser el Banco Unión, que tiene, al parecer, más acceso a la posibilidad de una conversión, que esa es una posibilidad. O la otra es que la gente vaya directamente a las aerolíneas internacionales y haga la compra de los pasajes de forma directa. Me imagino que van a encontrar salidas, porque lo otro, Amalia, es afectar varias otras actividades ligadas con la llegada de gente que viene al país, que es el turismo, la hotelería, el transporte. Bueno, era toda una cadena de perjuicios que se iba a ocasionar si es que se concretaba esta suspensión. Cacho, no estoy tan conforme, no me convence la aclaración, porque creo que el problema de la falta de divisas subsiste. Mira, tú compras un pasaje en aerolínea extranjera, no en BOA. Si es en BOA no hay problema, tú compras en boliviano y llegas a Miami, no hay ningún problema. Pero si tú compras un pasaje en línea aérea extranjera, dame el nombre, tú quieres ir a San Paulo y quieres ir en una línea... Avianca, la colombiana. Tú vas y compras el pasaje
y pagas en boliviano el pasaje. Esa línea aérea tiene que convertir esa plata en dólares para hacerla llegar a su central. ¿Quién le va a cambiar esa plata en dólares, Cacho? Lo tiene que hacer el banco, o el Banco Central. Alguien. Sí, tienes razón. Y esa conversión la hacía el Banco Nacional de Bolivia, que seguramente vio afectado su negocio, ¿no? Porque me imagino que estaba trabajando a pérdida. O no tiene dólares. O no tiene dólares. Simplemente no tiene dólares, Cacho. Sí. Puede haber ocurrido algunas variantes, ¿no? O que hayan convencido a este banco y se le dé una especie de mayor flujo de posibilidades de acceder a dólares, cambiar de banco, irse al Banco Unión, que digamos, tiene más control el gobierno sobre ese banco, y finalmente que la cosa quede entre el cliente y la aerolínea X o Z, ¿no? Entonces hay que ver cómo... Nacho, el gobierno dice, no hay problema. Nunca hay problema. Uno dice, ¿sabe qué? Yo tengo una cuenta en dólares y quiero retirar mi plata y el banco no me deja. ¡Qué barbaridad! Debería darle porque hay dólares. Eso dice el gobierno. Y uno va al banco y no hay dólares. Y le dice $200 al mes. Venga cada mes a recoger $200. Aunque el gobierno dice que debería entregarle sus dólares. Cacho, yo veo todos los días, paso al lado de una oficina de Western Union y vi una cola de una cuadra y me acerqué a averiguar qué pasaba en Western Union. Si esa cola era de gente que estaba enviando dinero, no. Recibiendo dinero, perdón, no. Es gente que está enviando dinero al exterior, pero está enviando en bolivianos. Es como comprar un pasaje, ¿ves? En bolivianos. Y Western Union no recibe, porque dice, ¿cómo yo hago llegar ese boliviano en dólares al Brasil, a Uruguay, a Estados Unidos? No puedo. No sé si me entiendes. Hay un problema que no está resuelto. Entonces, veremos qué pasa después del 20 de junio, si efectivamente la gente puede comprar pasajes en bolivianos o no puede hacerlo. Yo dejo la interrogante, la duda. Sí, es correcto. Hay que hacer el seguimiento que corresponde, porque efectivamente puede presentarse esta situación de que a partir del 20 no haya un banco dispuesto a hacer la conversión, ni siquiera el Banco Unión. A ver, veremos qué es lo que ocurre hasta el 20, pero correcto. Como tú dices, después la raíz del problema es la carencia de dólares. Es de lo más chistoso porque el presidente del Banco Central ha dicho que hay ahora 258 millones más allá de la meta que se estableció, pero no aparecen esa parte de esos dólares en el sistema financiero, y es porque seguramente están utilizando toda esa cantidad para cubrir la importación de combustibles, para la subvención, y claro, para el público en general no hay. Entonces sigue el problema, sigue la letanía de quienes están buscando dólares. Aclaremos que son esos 258 millones. De verdad, el gobierno ha sobrepasado con bastante holgura su propia meta, que era de 100 millones. ¿De qué estamos hablando? El gobierno puso a la venta bonos en dólares y prometió que iba a pagar intereses en dólares. Y eso ha sido un gran estímulo para que el público en general saque sus dolarcitos debajo del colchón y los entregue al Banco Central. Se ha sido un porcentaje mínimo. La mayoría del dinero de estos 258 millones de dólares que ha recaudado, que ha conseguido el Banco Central, provienen de la propia banca, ¿no? O de fondos de inversión. Es plata del público que con la que se compran estos bonos, que son intereses, buen porcentaje de interés en dólares. Tú entregas dólares y te van a devolver en dólares y con intereses en dólares. Es fantástico. El punto es que no se sabe si el gobierno podrá cumplir esto. No es que la gente le ha regalado 258 millones de dólares. Cachito, anótese, esto es deuda. Esto es deuda. El gobierno está aumentando el volumen de deuda. Se ha prestado plata, estos 258 millones de dólares,
se ha prestado del público boliviano y lo tiene que devolver a 3 meses, a 6 meses, a 1 año o 2 años. Es bien de corto plazo. Bueno, me pregunto de dónde va a sacar la plata para devolver este crédito, porque es un crédito, se ha prestado plata, no es que le haya llovido del cielo. Es nada en relación a lo que tiene que pagar de deuda de intereses de la deuda externa, que es un monto muy significativo este año. En fin, es un monto muy chico. La verdad es que ha duplicado su propia meta, pero el monto sigue siendo chico en relación a las necesidades que tiene el gobierno. Juntar plata para comprar diésel y gasolina, juntar dólares para la subvención, juntar dólares para pagar el capital que se cumple este año y los intereses de la deuda externa. En fin, son obligaciones y el gobierno no está recibiendo dólares por nada. ¿Sabes por qué, Cacho? Por Gil. Permíteme decirte por Gil, porque lo único que le puede dar dólares al gobierno de manera inmediata son las exportaciones. Cualquier exportación, cualquier guatos de zapato, lo que fuera. Es decir, el gobierno tendría que ser el primer agente promotor de las exportaciones, porque uno agarra el producto boliviano y en el exterior lo venden dólares y entran al país dólares. ¿Y qué hace el gobierno? Zancadilla tras zancadilla, papelito tras papelito, que no se puede, que permiso, que solicitud. Los exportadores le dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Quieres dólares? Pues abre la puerta, déjanos exportar. Y no lo hace. Y entonces, bueno, ¿qué puedo decirte, Cacho? Eso es realmente un gobierno, tenemos en el gobierno unos giles, ¿verdad?, que no pueden resolver el mínimo problema del país. Desquiciante, ¿no? Es bien complicado, es a ratos inentendible, porque además tenemos pues un presidente que es economista, que ha estado manejando los hilos de la economía durante tanto tiempo. Bueno, tendríamos que tener la tranquilidad de que está preparado para este tipo de contingencias, pero realmente, como dice en algunas de sus declaraciones el pronto ex vocero presidencial, parece que está en otra dimensión, ¿no? Parece que hay un grupo ahí del gobierno, del órgano ejecutivo, que están en otra realidad, es otra cosa la que viven, y entonces mientras no aterricen, mientras no pongan los pies sobre la realidad, vamos a seguir en esta dinámica, pensando ellos que todo está bien y la gente que todo está mal. Bueno, abordemos este otro tema apasionante, Cacho. El fin está cerca, el fin del vocero presidencial. Cuéntame, ¿qué escribió? ¿Ya se despidió? ¿Ya reconoció que está de salida? ¿Qué pasó con Richter? Bueno, esta es una historia un poquito larga, Amalia. Él ya tiene por lo menos unos 2 meses, ¿no? Ya venía desapareciendo. La viceministra de Comunicación hacía de vocera, el viceministro Gustavo Torrico, todos hacían de voceros menos el que fue contratado para el asunto. Bueno, se supo luego que tenía varias críticas internas y malas relaciones, ¿no? Lo que se sabe es que ha tenido relaciones muy complicadas con algunos ministros, algunas ministras, y claro, eso de alguna manera orilló a que quede primero medio aislado y segundo, fuera, digamos, de los niveles de influencia en estos sectores de poder. Se conoció la semana pasada que había tomado la decisión de estar en su cargo hasta finales de mes, que se cumplió precisamente el viernes y que ya no iba más, y que junto con Richter había otras autoridades que también habían tomado decisión de retirarse del gobierno, cosa que no ha ocurrido, por lo menos hasta el momento. Han logrado contener otras renuncias, pero lo de Richter muestra que hay pues un nivel ya de deterioro, de descomposición, de este grupo compacto que se mostraba a un principio en el gobierno, e incluso tuvieron esta ilusión de ser una alternativa desde el gobierno, desde el interior
del MAS con el arcismo se está resquebrajando, ¿no? Hay muchas peleas internas. Se dijo también que el ministro de Hidrocarburos, don Franklin Molina, ya tomó la decisión y presentó su renuncia, pero sigue en el cargo. Muchos dicen que no le ha aceptado la renuncia, y entonces es otra pieza clave, porque tiene que ver con el litio, tiene que ver con los combustibles. Es, digamos, la autoridad más importante en este momento para encontrar una salida a la crisis estructural. Entonces, Richter ya dijo en estas horas que ya se va, está esperando una decisión, me imagino que es aceptarle la renuncia, porque claro, la ley SAPCO no te permite dejar el cargo mientras no exista el reemplazante o la aceptación de la autoridad que te ha designado. Entonces, tiene que quedarse hasta que haya un reemplazante o, por ejemplo, se anule el cargo, quede anulado y entonces se podrá retirarse, ¿no? Pero lo que sabemos es que ya ha sacado sus pertenencias personales, no está asistiendo ya a la Casa Grande del Pueblo, y entonces en los hechos ya es una persona que no pertenece al esquema de poder. Ya se fue entonces, pero se fue con un artículo de opinión que lo publicó El Deber y que rebotó en toda la prensa nacional, que es una carta de despedida crítica. Antes del fin me voy, antes del fin salgo rajando. Dice que el gobierno está llegando al fin, es lapidario, es el opositor más frontal en el seno del propio gobierno, al lado del presidente, tiene la oficina al lado. Lo que pasa es que hace dos críticas, ¿no? Dice, no se puede manejar el país solamente con cifras, ¿no? Y esa es una crítica al equipo económico del gobierno, que es lo que comentábamos al principio del programa, que según el gobierno está todo bien, no hay ningún tipo de dificultades, y entonces adelante con la industrialización. Entonces, esa crítica está dirigida en realidad a todo el equipo económico. Y la otra crítica está claramente dirigida a la gente que pertenece al entorno político del presidente, ¿no? Quienes dice son de estos aduladores, estos que les gusta adular al gobernante y lo aíslan, lo ponen en una burbuja, lo desconectan de la gente, y entonces ellos aprovechan eso para seguir creciendo, para seguir de alguna manera manejando el poder y teniendo casi como una figura decorativa al presidente, ¿no? Y esto se conecta, Amalia, con lo que sucedió el fin de semana, que también lo comentamos, con este abucheo generalizado al presidente, al vicepresidente, en un Congreso de Campesinos de La Paz. Por tanto, es una crisis política, institucional, es a todo nivel, ¿no? Ya la cosa se está descomponiendo de tal forma que tampoco hay, digamos, señales de que el presidente ponga las cosas en orden, haga un golpe de timón, como se suele decir comúnmente, y no me asustes, un golpe dijiste, y yo me asusté, me haces dar taquicardia, Cacho. Golpe de timón, quiso decir el gobierno. No es que Arce va a hacer un golpe. No asustes, por favor, a nuestra audiencia, Cacho. Sí, bueno, así están las cosas, y lo concreto es que ya no hay vocero presidencial. Quizás Amalia ya no se reponga con otra persona el cargo y queden los viceministros y algunos ministros haciendo esa labor, ¿no? Bueno, sobre Richter habló Manfred Reyes Villa. En la especulación política se decía que Richter era el cordón umbilical del actual gobierno con Manfred Reyes Villa, porque Richter había sido militante del NFR, entonces la sospecha era razonable. ¿Te acuerdas lo que dijo en la entrevista? Que es muy bueno que la vean, está en el YouTube, por favor. Manfred Reyes Villa por fin habló, y habló claramente de muchos temas picantes, entre ellos ¿qué vínculo tiene con el gobierno? ¿Es Richter su cordón umbilical? ¿Qué dijo Cacho Manfred Reyes Villa? ¿Te acuerdas? Sí. Recordó que Richter pasó por varios partidos, no solamente por NFR.
mencionó que en su momento fue parte también del MNR y de otros partidos, y que no tiene contacto con Jorge Richter, se saludaron solamente una vez, que lo llamó cuando llegó al país Manfred Reyes Villa, y Jorge Richter puso distancias, enfrió lo que podía ser una señal de una rearticulación del grupo político que tuvieron hace bastantes años, y entonces Manfred Reyes Villa dice también: yo dejé que la cosa quede ahí, ya no lo volví a buscar, y en algún momento en el que me lo encontré, le di la mano, pero nada más. Por tanto, no es el vínculo, no es el cordón umbilical, más bien Manfred Reyes Villa se refirió a algunos ministros que parece que son los contactos con el órgano ejecutivo. Sí, no dijo la palabra, pero lo describió como un oportunista. Sí, sí, así es. Eso. Le recomiendo la entrevista porque resuelve muchas dudas. Manfred Reyes Villa será candidato. No se olviden que en esta entrevista también participó Carlos Valverde, muy agudo. Lo puso contra la pared a propósito de esta pregunta de si va a ser o no candidato. Está la respuesta de Manfred, para que se las cuento, vean la entrevista. También resolvió esta incógnita: qué vínculo tiene con el gobierno de Arce Catacora. Respondió. Se le preguntó también cómo es que hizo para resolver las 12 demandas penales que tenía. Las ha resuelto todo, parece que eran 18, me parece, pero que la resolvió. Una entrevista interesante, opinando sobre la unidad de la oposición. ¿Qué opina? A veces se opone, pero de repente acepta en determinadas condiciones. Muy interesante la entrevista del alcalde de Cochabamba y posible candidato a la presidencia. Se los recomiendo. Hay otras novedades, Amalia, siguiendo ya con la temática de nuestro programa, que tienen que ver en La Paz. Estamos hablando de alcaldes por la alcaldía de La Paz, y un audio al que tuvimos acceso, es un audio del 2021, cuando dos emisarios, en ese momento del flamante alcalde Iván Arias, se presentaron en una oficina municipal que horas antes publicó un comunicado que alertaba sobre los edificios de la empresa Las Loritas, que estaban fuera de norma, los 8 edificios, y entonces llegaron estos dos personeros, le dijeron qué pasó, por qué han publicado este comunicado. Estamos con una instrucción para saber qué pasó, por qué han publicado este comunicado. Y horas antes otro enviado también fue a la oficina de la Dirección de Administración Territorial y Catastro a exigir que se baje el comunicado, porque, palabras del enviado, el negro está furioso. Entonces, todo esto de alguna manera corrobora esta intención, que siempre se manejó como una especie de hipótesis de que, al parecer, una de las primeras medidas que tomó el alcalde Arias fue efectivamente dejar sin efecto este comunicado que alertaba sobre 8 edificios fuera de norma de Las Loritas. Y aquí viene la novedad, Amalia. Estos 8 edificios se han convertido en 17 en todo este tiempo. Eso dice la concejala Yelka Maric, que es concejala del oficialismo aquí en La Paz, y dice: si este comunicado no se hubiera tumbado, se hubiera mantenido, mucha gente no hubiese sido estafada, porque hemos pasado de 8 edificios y ahora son 17 edificios de los del proyecto Las Loritas. Esta es una complicación. Esta mañana un candidato concejal suplente ha denunciado que hay 7 concejales vinculados con el señor Harold Lora, que en este momento está en la cárcel de San Pedro, y la cosa que parece que se va a poner difícil para el alcalde Arias. Aclárame un asunto, Cacho. Ese comunicado, que era al principio de la gestión de Iván Arias, o era un comunicado que había dejado Revilla, no logro entender. ¿Quién pone el comunicado y alerta que la constructora Loritas era una estafadora? La gestión del exalcalde Luis Revilla. Según un informe que envía la exdirectora de la Administración Territorial al nuevo secretario municipal de Planificación,
Esta decisión se había tomado el 26 de abril, estaban perfeccionando la redacción del comunicado y por tanto es un comunicado que le pertenece a la gestión de Luis Revilla. De hecho, verán, el comunicado llega el logo de la gestión de Luis Revilla y es el que se ordena que se saque al día siguiente que Arias asume como alcalde de La Paz. Cuando Arias asume, el comunicado ya está publicado. Sí, se publica el 3 de mayo, día en que Iván Arias asume como alcalde de La Paz. ¿Y cuándo es que ese comunicado sale de las redes sociales y se borra? ¿Cuándo se borra? Al día siguiente, el 4 de mayo, por la exigencia. Sí, el señor Valencia va, exige, dice, el negro está furioso, hay que bajarlo. Luego van a mediodía el actual secretario de Culturas y otro personero más, también para saber quién había instruido la publicación y quién redactó la publicación. Esa era la instrucción que llevaban y decidieron entre estas idas y venidas que esta oficina de la alcaldía ya no iba a hacer los comunicados hacia la comunidad, sino todo iba a ser transferido a la dirección de comunicación de la alcaldía. Cacho, otra aclaración. Estos personeros que entran y salen, ¿cuándo ocurrió esto? Y esta grabación, ¿quién la habrá hecho esta grabación? ¿Y qué delata esta grabación? Estos personeros van hacia la oficina de catastro de administración territorial de la alcaldía el 4 de mayo, al día siguiente de la posesión del señor Arias como alcalde, ¿no? Y al parecer, por lo que se escucha de la grabación, la reunión, esta áspera que tienen, ha sido grabada por las exfuncionarias de la alcaldía. Es una señora de apellido Daroca, Katushka Daroca, y otra Eleni Trujillo, y una tercera persona que no me acuerdo en este momento su identidad. Y lo que revela es que hay una suerte de presión. Ellas se llaman hostigamiento y molestia, se lo puede decir presión, para que primero quede sin efecto el comunicado y segundo, para que se conozcan quiénes motivaron el comunicado, quiénes incluso redactaron el comunicado, y la decisión final es llevar todo eso a otra entidad que es la Dirección de Comunicación de la Alcaldía de La Paz. Se puede deducir que estos personeros eran gente de Loritas. No. Fueron enviados expresamente por el alcalde Arias, lo dicen en parte de la grabación, estamos cumpliendo una instrucción, el alcalde nos ha mandado a hacer preguntas, el tema de fondo, el trasfondo, dice Rodney Miranda, lo vamos a ver con el alcalde, pero hemos venido a cumplir una instrucción que es saber por qué se publicó, quién mandó a publicar, y el personero, incluso que fue en horas de la mañana, dice y exijo que se suspenda este comunicado porque el alcalde, a quien le llama el negro, está furioso y por tanto hay que inmediatamente retirar este comunicado. Bueno, y esta grabación probaría o es un indicio cierto de este vínculo inicial del alcalde Arias con Loritas. Ese es el punto central. Sí. Hay que ver si en el tiempo se va confirmando esto que también se dijo en su momento, ¿no, Amalia? Que al parecer esta empresa, Las Loritas, aportó a la campaña de Iván Arias, cosa que no ha sido probado hasta el momento, y que este es un punto, por supuesto, de que encamina esa evidencia y habrá que ver en el futuro, en las próximas semanas, días, si eso se confirma o no. Bueno, tampoco Arias ha negado este hecho. Tampoco ha sacado un comunicado diciendo a mí no me entró ningún centavo de los señores de la constructora Lorita. Nunca dijo eso, tampoco. Hay un silencio cómplice. Bueno, y lo último, esta concejal, que es concejal, que ha sido, que ganó el curul en la lista con Iván Arias, es decir, sería oficialista, bueno, viene denunciando que no solo pasaron de, creo, 8 a 17,
sino que la alcaldía aprobó 3 o más resoluciones para seguir autorizando edificios cada vez más altos en áreas donde no se podía construir tantos pisos. Parece que ha habido toda esta intención. Todos esos proyectos cayeron. De algún modo, la opinión pública se movilizó, yo me acuerdo de eso perfectamente, y se tumbaron estos proyectos. Lo que señala la concejala Yelka Maric es un punto muy preocupante, Amar, muy preocupante, porque todos estos diseños de edificios, según ella, son ya diseñados sabiendo que se está violando la norma municipal. O sea, diseñan edificios sabiendo que no tienen que pasarse de una cantidad X de pisos o invadiendo propiedad municipal o haciendo algunas construcciones fuera de norma. Entonces, diseñan así, o sea, sabiendo que las cosas están mal, las diseñan. ¿Quiénes aprueban estos diseños? Por una parte, efectivamente, es la Alcaldía de La Paz, pero también llevan una especie de visto bueno, como de ok, de parte de la Sociedad Boliviana de Ingenieros o del Colegio de Ingenieros de tal ciudad, en este caso de La Paz. Habrá que preguntar a estas entidades, ¿no?, cómo están dejando pasar este tipo de diseños que a todas luces, según la concejala Yelka Maric, están violando la norma de construcción de La Paz. Pero además de eso, el alcalde Arias intentó legalizar estas construcciones ilegales. A sabiendas de que eran ilegales, se hizo un proyecto y la ley estaba por ser aprobada, o se aprobó y después se retiró la ley para legalizar estas construcciones. Cacho, eso fue lo más grave. Sí, finalmente, por suerte, la ley quedó abrogada, pero se reintentó. Por eso dice la concejala que se está haciendo varios intentos, porque incluso a través de un decreto municipal que no necesita pasar por el Consejo, se estaba por dar curso a este tipo de construcciones. Entonces, realmente eso también demuestra este vínculo extraño, esta relación extraña entre las Loritas y esta persistencia del Ejecutivo Municipal, porque se construyan edificios fuera de norma, que en realidad es un negocio inmobiliario. Es, en el aire, construir cosas y ganar plata con ese tipo de edificación. Hay 2 temas a resolver aún. Esclarecer si hubo o no este vínculo, qué tipo de vínculo entre el alcalde Iván Arias y la constructora Loritas. Ese es el primer grupo. Y segundo, ¿de dónde la constructora Loritas sacó tanta plata para hacer en simultáneo 17 edificios? Es un récord para Bolivia, es un Guinness local. Ninguna constructora, por más que tuviera sustento económico, en fin, ha conseguido esta locura de hacer 17 edificios en paralelos en una sola ciudad, todas empezando a construirse, a demoler, a comprar. Era una locura, ¿no? Y todas fuera de norma, todas sin permiso, todas violando los límites de altura, en fin, ¿de dónde sacó la plata? Esa es una interrogante que Loritas tiene que esclarecer. Gran pregunta, María, gran pregunta, porque efectivamente, además en un momento de crisis, donde no hay las condiciones, acá 17 edificios estaban en plena construcción. Me imagino que invirtiendo una cantidad importante de dinero me imagino, la proyección de duplicar o hasta triplicar en términos de ganancia esa inversión. Sí, efectivamente hay un proceso, Amalia, que se estaba por abrir, no sé si al final se va a abrir este proceso, contra Harold Lora por legitimación de ganancias ilícitas. Eso anunció el viceministro de Seguridad Ciudadana, don Roberto Ríos. Si se abre ese proceso, entonces ese es el escenario en el que se tendrá que investigar de dónde salió la plata para que la constructora Las Loritas tenga esta posibilidad de edificar 17 edificios al mismo tiempo.
Ahora, cierro mi comentario sobre esto, Cacho, porque todas las cosas buenas de la gestión de Iván Arias, que asfaltó tal calle, que sancionó a construcciones ilegales, es decir, toda gestión municipal tiene sus cosas buenas, que mejoró las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía pequeñas cosas, pero sumadas, pues podían dar un resultado positivo. Entre otras, la sanción a todos aquellos que hacen pis en la calle. No sabes cómo aplaudo eso, ¿no? Una sanción de 800 bolivianos. Cada vez que voy a la parada del Puma Qatar y Cacho, tengo que aguantarme los olores de los transportistas, de los choferes que usan las paradas del Puma Qatar como urinarios, ¿no? Y el público nos tenemos que aguantar. Bueno, la sanción de la alcaldía me pareció buenísima y hay un montón de otras cosas muy buenas en la gestión de Iván Arias. Todo eso queda opacado, todo eso queda como un apéndice si no se aclara esto. Es decir, opacado, ¿por qué? Por esta relación, parece una relación oscura entre unas constructoras encabezadas por unos bandidos y el alcalde Iván Arias. Es una pena que Arias hubiera rifado su gestión por este vínculo, que no se sabe cuánto ganó, cuánto perdió o por qué lo hizo. Eso está por aclararse. Así es una investigación que seguramente tiene que proseguir su curso a nivel del Ministerio Público, porque también ha habido otros personajes, Amalia, Rafael Quispe, por ejemplo, que era aliado, parte de la alianza con la que se hizo del control municipal Iván Arias. También hay muchas fotografías de el Tata Quispe con Harold Lora, parece que en fiestas de cumpleaños, en parrilladas. Cuidado, ahora digan que nunca lo han conocido al señor Lora, porque ocurre eso con los políticos, ¿no? Que nunca te he visto, o me saco fotos con 1000 personas y no estoy pues detrás de saber con quiénes me saco las fotos, ¿no? Nada raro que también tengamos ese tipo de explicaciones. Y una foto de Lora con la cúpula policial, esa ya es la última, ¿no? Sí. Es increíble, bueno, ¿no? O sea que... Vamos a dejarla ahí. Cachito, ¿punto final? Sí, solamente para decir que tal como habíamos anunciado ayer en el programa con Rafael Archón, nuestro compañero periodista en México, se llevaron a cabo las elecciones en ese país y la nueva presidenta, la primera mujer presidenta de México y de Norteamérica, es Claudia Sheinbaum, de Morena, del oficialismo, del fin política de Andrés Manuel López Obrador, y jura el 1 de octubre, y por tanto a partir de ese momento, por primera vez el país de México estará gobernado por una mujer. ¿Por qué destaca tanto esto? Primero porque es una mujer, es decir, no era política de profesión, sino es una científica, es una mujer muy capacitada, es una intelectual, en fin, es extraordinaria, una mujer inteligentísima y esto destaca en un país que es el símbolo del machismo en Latinoamérica, no sé si en el mundo, pero que es la capital del machismo seguro. Por eso es una gran escuela, ¿no? Uno coincida o no con López Obrador, extraordinario que hubiera puesto una mujer de esta talla, de esta capacidad intelectual como candidata y que luego arrasó más del 50% seguro, de tal modo que felicitaciones, ¿no? Así es. Bueno, con esta punta entonces cerramos y estamos mañana con ustedes, amigas, amigos, en Noticias de Último Momento. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.